En esta clase vamos a definir una nueva magnitud denominada potencial agua, que permite analizar el movimiento espontáneo del agua en el suelo y en las plantas. Esta magnitud representa la energía libre del fluido, comúnmente por unidad de volumen, medido en pascales, o por unidad de peso, medida en metros. La energía libre es un concepto muy utilizado en química y física. Es una función de estado que expresa el segundo principio de la termodinámica en función de variables del sistema. Permite determinar el sentido espontáneo de los procesos. Ya hemos discutido en la clase anterior que si un sistema pequeño está rodeado por un sistema grande a la misma temperatura, como podría ser el ambiente, evolucionará espontáneamente hacia la menor energía. Al disminuir la energía del sistema pequeño, el faltante se disipa en forma de calor al ambiente. Esto representa un aumento del desorden, o sea, un aumento de la entropía del universo. Discutimos ya el ejemplo de un péndulo que espontáneamente disipa energía al ambiente hasta quedar en reposo. Diremos más formalmente que los sistemas evolucionan espontáneamente disminuyendo su energía libre. El agua se desplaza desde el suelo por el interior de la planta, llega hasta las hojas superiores y finalmente es enviada a la atmósfera en forma de vapor a través de los estomas. Todo el proceso de transporte del agua en la planta involucra ósmosis, capilaridad, difusión, evapotranspiración y por supuesto gravedad. La evapotranspiración se produce en los estomas, que son pequeñas aberturas de las hojas de las plantas por donde atraviesan gases y vapor de agua. La evapotranspiración produce un gradiente de presión de vapor enorme alrededor de la superficie de las hojas, que es responsable de una succión del agua del interior de la planta. Contra nuestra intuición, es la fuerza motriz más importante para explicar el movimiento del agua a través de la planta. Y la energía, por supuesto, proviene de la radiación solar. En un momento veremos que el proceso completo de circulación puede explicarse por la existencia de gradientes de potencial agua, que será el tema de hoy. El fenómeno de transporte es muy general y puede involucrar flujos de materia o energía por la existencia de un gradiente. Aquí solo haremos un repaso rápido de los fenómenos de difusión y ósmosis que ya hemos estudiado en el CBC. La difusión simple o pasiva corresponde a un flujo de moléculas, por ejemplo moléculas de soluto en una solución acuosa, sin necesidad de aporte de energía. Es un proceso espontáneo que produce un aumento de la entropía del universo, ya que se explica solo por el movimiento azaroso de las partículas. El soluto fluye de mayor a menor concentración. En las ciencias duras, como en física o matemática, que conocen el operador gradiente con la formalidad que se merece, se dice que el flujo es en contra del gradiente de concentraciones. Los científicos un poco más blandos, como químicos, biólogos, médicos, ingenieros, agrónomos, ciencias ambientales, lo dicen al revés. No me pregunten por qué. Para estos últimos, el flujo difusivo es en favor del gradiente de concentraciones, hasta que éstas se terminen igualando. Ejemplos típicos que a nosotros nos pueden interesar son los flujos de moléculas a través de membranas celulares permeables, la difusión de un contaminante, en por ejemplo un acuífero, la difusión de oxígeno en los poros del suelo, la difusión de sales de la napa freática hacia arriba, etc. La ósmosis es un fenómeno de transporte espontáneo, o sea que no necesita energía para producirse y produce un aumento de la entropía del universo. Aparece cuando por algún motivo el soluto no puede difundirse de una región a otra. El ejemplo típico es la presencia de una membrana semipermeable que permite el paso del agua pero no del soluto. En la figura vemos dos recipientes con igual volumen pero con diferente concentración de soluto. Están separadas por una membrana solo permeable al agua. Vamos a considerar el caso particular de que el número de moléculas de agua es el mismo a ambos lados de la membrana. Las moléculas de agua chocan al azar contra la membrana y muchas de ellas logran atravesarla. Pero del lado izquierdo hay moléculas de agua que han perdido movilidad, ya que por su carácter polar, algunas quedan ligadas alrededor de otras moléculas polares, tal como la sacarosa, o de iones, como pueden ser el sodio más y el cloro menos en una solución salina.
Las moléculas de soluto hidratadas no pueden atravesar la membrana. De esta forma, hay muchos más choques de moléculas de agua del lado derecho de la membrana, que se mueven hacia la izquierda, que las que chocan desde el otro compartimento. Por una cuestión puramente probabilística, es mayor la cantidad de moléculas que logran pasar de derecha a izquierda que al revés. En conclusión, el agua tiene un flujo neto desde el recipiente de menor al de mayor osmolaridad. Recordemos que la osmolaridad mide el número de moléculas osmóticamente activas. En nuestro ejemplo, una molécula de cloruro de sodio se ha disociado, por lo que la osmolaridad resulta el doble de la concentración de cloruro de sodio. Pasa el agua hacia la izquierda hasta que el aumento de la presión hidrostática de ese lado es tal que balancea el número de choques sobre la membrana y el proceso finalmente se detiene. No se alcanza la igualdad de concentraciones, se detiene antes. La sobrepresión hidrostática que se genera del lado izquierdo cuando se anula el flujo de agua es una medida de la diferencia de presiones osmóticas entre ambas soluciones. En la próxima página veremos que la presión osmótica en soluciones diluidas resulta proporcional a la osmolaridad, por lo que podemos afirmar que el agua fluye espontáneamente a través de la membrana semipermeable desde regiones de menor hacia regiones de mayor presión osmótica. En soluciones diluidas, el fenómeno osmótico se puede modelar con una ecuación que se asemeja a la de un gas ideal. La presión osmótica de una solución respecto del agua pura resulta proporcional a la osmolaridad y a la temperatura absoluta. Ya sabemos del CBC que al producto del coeficiente I por la molaridad se le denomina osmolaridad. El coeficiente de disociación I da cuenta del grado de disociación del soluto. Por ejemplo, si el soluto es sacarosa, esta no se disocia, por lo que I es igual a 1. Pero si es cloruro de sodio totalmente disociado, en sodio más y cloro menos, entonces I es igual a 2. Un caso más general, al que no vamos a darle mucha importancia en nuestro estudio, sería que no toda la sal se disocie. Entonces se debe hacer la relación mostrada en la página, pero no se preocupe por ello. Resumiendo, en el fenómeno osmótico el flujo neto es de agua y debe existir una membrana semipermeable que no permite el flujo del soluto. El agua fluirá espontáneamente desde regiones con baja presión osmótica, o sea, baja osmolaridad, a regiones con mayor presión osmótica, alta molaridad. Pareciera que me hubiera equivocado porque no concuerda con nuestra idea de presión hidrostática, pero la definición es así. El fenómeno se puede interpretar como una succión osmótica. El más claro ejemplo es la absorción del agua a través de los pelos absorbentes de las raíces de las plantas. El agua ingresa en la raíz siempre que la osmolaridad de la solución interior sea mayor que la solución contenida en los poros del suelo. También existe un fenómeno osmótico en la apertura de los estomas, que regulan la transpiración y la entrada de anhídrido carbónico en las hojas. Pero también existen fenómenos más complejos, tales como el hinchamiento de las arcillas por ósmosis. Nuestro objetivo es estudiar el movimiento del agua en el suelo y en las plantas. El agua debe desplazarse desde el suelo a la atmósfera, a través de la planta, en sentido contrario al campo gravitatorio. Por lo tanto, deben actuar otros fenómenos que provoquen su ascenso. Estas son presiones hidrostáticas, tensión superficial, siempre que exista interfase sólido-líquido-aire, ósmosis, siempre que existan membranas semipermeables, y evapotranspiración. La cohesión del agua a través de los enlaces de puente de hidrógeno permite su movimiento continuo desde el suelo hasta la atmósfera que lo rodea. Los sistemas, en contacto con una fuente térmica y a presión constante, evolucionan espontáneamente disminuyendo su energía libre de Gibbs. O dicho de otro modo, la evolución espontánea es aquella que aumenta la entropía del universo. A temperatura y presión constantes,
la variación de la energía libre de Gibbs resulta igual al trabajo máximo, no de expansión de volumen, que puede realizar el sistema en un proceso reversible. Cuando digo trabajo que no sea de expansión de volumen, me refiero a cualquier otro tipo de trabajo, por ejemplo, un trabajo eléctrico. Se define el potencial agua o hídrico como la energía libre por unidad de volumen del fluido. Por lo tanto, tiene unidades de Joule sobre metro cúbico, que es igual a Pascal. En ocasiones se usa el potencial por unidad de peso. En ese caso, la unidad resultante es el metro. Hay un ejemplo en la guía de ejercicios en que los valores del potencial agua se encuentran en metros. El potencial agua representa el trabajo externo por unidad de volumen que hay que entregarle reversible e isotérmicamente a un volumen unidad de agua para trasladarla desde un estado de referencia, donde el potencial agua vale 0, hasta el estado que se está analizando. Esta definición es muy complicada, por lo que deberemos esperar a resolver ejemplos para entender el significado del potencial agua. Usualmente se elige el estado de referencia Epsilon igual a 0 como el de agua pura a 20 grados centígrados a presión atmosférica normal y a la altura del suelo o de la capa freática. Si el potencial agua en un punto es positivo, significa que resulta necesario entregarle energía para llevar el agua desde el estado de referencia. Mientras que si el potencial agua es negativo, significa que el agua disipa energía al ambiente cuando es llevada desde el estado de referencia. Por esta razón, lo espontáneo es la disminución del potencial agua. Por lo tanto, el movimiento del agua se produce desde puntos de mayor hacia puntos de menor potencial agua. Si podemos despreciar la energía cinética del fluido, el potencial agua es igual a la suma de los potenciales gravitatorio, de presión, mátrico, osmótico y de evapotranspiración. Como ya hemos dicho, el movimiento del agua se produce desde puntos de mayor hacia puntos de menor potencial agua. Entre dos puntos con igual valor de potencial no habrá movimiento de agua. Mientras más negativo es el potencial agua, más difícil resulta extraer el agua de allí. En lo que sigue estudiaremos cada uno de estos potenciales separadamente, pero finalmente el tema quedará claro cuando lo apliquemos en ejemplos. Definimos potencial agua gravitatorio como la energía potencial gravitatoria por la unidad de volumen. Note que solo difiere de la energía potencial en que está dividida por el volumen. Recuerde que usted puede elegir arbitrariamente el cero de potencial. Por consiguiente, el potencial gravitatorio puede ser mayor, menor o igual a 0 según que el punto analizado esté por encima, por debajo o al mismo nivel que el plano de referencia. Se define el potencial agua de presión como la diferencia entre la presión del agua y la presión atmosférica, o sea, la presión manométrica. Si la presión manométrica es positiva, significa que el agua está a mayor presión que la atmosférica. Hace falta energía para lograr eso. Mientras que si la presión manométrica es menor que 0, significa que el agua es succionada hacia allí, disipando energía al ambiente. El ejemplo típico son los poros del suelo. En el ejemplo, para sacar agua del capilar hay que entregar energía desde el exterior. El potencial de presión tiene sentido en suelos saturados por debajo del nivel freático. En suelos no saturados se considera que el potencial de presión vale 0. La napa freática es agua subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo y se encuentra a presión atmosférica. Si alguna vez hizo un pozo, habrá notado que en ocasiones a 1 metro de profundidad ya encuentra suelo saturado de agua. Solo debajo de este nivel podemos considerar el potencial de presión. Por arriba, no, vale 0. El potencial de presión no depende de ningún sistema de referencia. En el caso particular de puntos del suelo que estén por debajo de la napa freática, el potencial siempre será positivo, ya que, como sabemos de hidrostática, la presión manométrica se incrementa como el producto de la densidad por la gravedad por la profundidad. El potencial mátrico solo aparece cuando el suelo no está saturado de agua. Tiene que existir
interfase sólido-líquido-aire y siempre será negativo porque los poros del suelo succionan al agua. Como es necesario que exista una interfase sólido-líquido-aire, el potencial mátrico solo será distinto de cero por encima del nivel freático, donde el potencial de presión justamente vale cero. Mientras que por debajo del nivel freático, o sea, saturado de agua, el potencial mátrico será nulo porque no hay interfaces sólido-líquido-aire. Y el de presión, justamente ahí, será mayor que cero. El segundo es la absorción o retención del agua en la superficie del sólido. Mayormente sucede en los suelos arcillosos que tienen cargas en superficie. Cuesta mucha energía extraer esta agua. Las plantas no pueden extraerla. No la vamos a considerar en este curso. Teniendo en consideración solo el fenómeno de capilaridad en los poros, el potencial mátrico se puede calcular con la expresión mostrada en la página. Note que siempre es negativa y resulta más negativa cuando más pequeño es el diámetro de los poros. Mientras más negativo sea el potencial mátrico, significa que resulta más difícil, o sea, se necesita más energía, para que la planta extraiga agua del suelo. La planta comienza tomando el agua de los poros más grandes y llega a un punto en que solo queda agua en los poros pequeños que ya no pueden ser aprovechados. El potencial mátrico vale cero cuando no existe la interfase sólido-aire-agua. Por ejemplo, en el interior de las células, de los vasos, o en el suelo cuando está saturado de agua. Por ejemplo, debajo de la napa freática. ¿Por qué el potencial mátrico de un suelo arcilloso resulta más negativo que el de un suelo arenoso? Los poros en un suelo arcilloso son más chicos. Además, la absorción del agua en la superficie de la arcilla es mucho mayor, debido a las cargas que tiene su superficie. Se denomina capacidad de campo a la cantidad de agua que es capaz de retener el suelo luego de la lluvia o de haber sido mojado abundantemente y después de haber dejado drenar libremente hasta que el potencial agua del suelo se estabilice. Alrededor de 24 o 48 horas luego de la lluvia o riego. El punto de marchitez permanente corresponde al potencial agua más negativo que puede tolerar un cultivo. A partir de allí las plantas no tendrán posibilidades de abastecerse de agua. La capilaridad solo puede explicar potenciales de succión de hasta menos 100 kilopascales, que correspondería a que en el interior del menisco hubiera una presión absoluta nula. Valores más negativos que menos 100 kilopascales solo pueden ser explicados por absorción del agua al sólido, como sucede en las arcillas, por cargas en su superficie. El cultivo puede absorber agua del suelo entre la capacidad de campo y la marchitez permanente. Para la resolución de problemas en un examen, es necesario recordar que capacidad de campo significa que el potencial mátrico vale menos 33 kilopascales y el de marchitez permanente menos 1500 kilopascales. Recordemos que cuando existe una membrana semipermeable, el agua se mueve espontáneamente desde menor a mayor presión osmótica. Definiendo el potencial agua osmótico como la presión osmótica pero cambiada de signo, resulta que mientras mayor sea la osmolaridad, más negativo es el potencial osmótico, lo que representa mayor succión de agua. Para que exista el potencial osmótico, se requiere sí o sí la presencia de una membrana semipermeable. Aunque es común considerar que existe dicha membrana si se está analizando, por ejemplo, la factibilidad de un futuro cultivo. En caso de agua pura, el potencial osmótico vale cero. El potencial agua de evaporación da cuenta de la facilidad que tiene el agua de evaporarse en un ambiente con aire con determinada humedad. Por ejemplo, si la humedad relativa del ambiente es baja, el logaritmo da muy negativo. Eso significa succión. Si la humedad es del 100%, el logaritmo da 0. No hay succión. Aunque hemos dicho que este potencial es el más relevante en la circulación del agua en la planta, no lo vamos a tener en cuenta en la resolución de nuestros ejercicios. Los tensiómetros miden el potencial mátrico del suelo. Se componen de una cápsula de cerámica porosa, en el punto A,
conectada mediante un tubo que se llena de agua a un manómetro. El agua contenida en el tensiómetro está a presión atmosférica, mientras que el agua del suelo se encuentra generalmente a una presión menor por capilaridad. Entonces el suelo ejerce una succión, extrayendo una cierta cantidad de agua desde el tensiómetro y provocando que la presión caiga por debajo de la atmosférica. Esta presión es medida por el manómetro, que se calibra teniendo en cuenta la profundidad a la que se encuentra la cápsula porosa, para medir directamente el potencial mátrico. Una vez que deja de salir el agua del tensiómetro y se llega al equilibrio, todo punto del tensiómetro está al mismo potencial agua. Ya el líquido no se mueve. Hasta el momento la clase ha sido extremadamente abstracta y de muy difícil comprensión. Dependiendo del estudiante, los conceptos físicos pueden entenderse al estudiar la teoría, o al hacer ejercicios, o al analizar un experimento, o todo eso a la vez. En el caso de potencial agua, los ejercicios son mucho más fáciles que la teoría. Por eso, aunque no hayan entendido nada hasta el momento, traten de aprender el mecanismo de resolución de los ejercicios. En este ejemplo debemos determinar los potenciales agua en dos puntos del suelo y analizar hacia dónde fluye espontáneamente el agua. Es recomendable, como primer paso, armar una tabla donde indiquemos cada uno de los potenciales para ambos puntos. El cero de potencial se puede elegir arbitrariamente. Usualmente conviene elegir el nivel del suelo o la napa freática. En este ejercicio nos obligan a elegir el nivel del suelo, para que todos los estudiantes hagan la misma cuenta y sea más fácil la corrección del ejercicio. Ambos puntos A y B están por debajo de nuestro nivel de referencia. Por consiguiente, ambos potenciales gravitatorios son negativos. En A, Z vale menos 0,2 metros, mientras que en B, menos 0,5 metros. Por supuesto, la densidad siempre es la del agua. El suelo no está saturado de agua, por lo que el potencial de presión vale 0. El potencial mátrico es medido por el tensiómetro. Note que aunque el dato que nos dan es que la medida es de 80 centibares, es una manera informal de hablar, y lo correcto es decir que el potencial mátrico es de menos 80 centibar. Siempre es negativo, ya que representa la succión del suelo. Recuerde que un bar es igual a 100.000 pascales. Entonces, un centibar, que es 10 a la menos 2 bar, vale 1000 pascales, o sea, 1 kilopascal. En este ejemplo, no hay solutos disueltos en el agua del suelo, entonces el potencial osmótico vale 0. Tampoco hay membrana semipermeable, pero aquí hacemos un paréntesis. Se dan casos de estudios donde se analiza el potencial agua de suelo para analizar la factibilidad de cierto cultivo. Aunque aún no hay plantado nada y por consiguiente no hay membrana semipermeable, igualmente debe considerarse el potencial osmótico en el cálculo del potencial agua. Finalmente sumamos los potenciales de cada columna. Obtenemos que el potencial agua de A vale menos 82 kilopascales y el de B menos 85 kilopascales. Concluimos que el agua puede fluir espontáneamente de A hacia B, de mayor a menor potencial agua. Que el potencial agua nos haya dado negativo no nos da mucha información, ya que su signo podría transformarse en positivo cambiando el nivel de referencia de potencial gravitatorio. Por ejemplo, eligiendo el nivel de referencia a 10 metros por debajo del punto B. Haga la cuenta y fíjese. En este ejemplo nos piden analizar el movimiento espontáneo del agua entre los puntos A, B y C. Como primer paso hacemos una tabla, cada columna para cada uno de los 3 puntos y las filas para los diferentes potenciales. Nos obligan a tomar como nivel de referencia gravitatorio a la superficie del suelo. Los 3 puntos están por debajo del nivel de referencia, por lo tanto el potencial gravitatorio es negativo. En este ejemplo es muy común equivocarse en el potencial de presión. Un alto porcentaje de los estudiantes se equivocan en este punto, así que prestarle mucha atención. El punto A se encuentra en una zona no saturada, por consiguiente hay potencial mátrico, pero el potencial de presión vale 0. El punto B está justo en el nivel freático. Allí el suelo está completamente saturado de agua y a presión atmosférica, por estar en contacto con el aire de los poros del suelo que están a presión atmosférica. De esta forma,
la presión manométrica en B es 0, así que el potencial de presión es nulo. El problema suele aparecer en los puntos que están por debajo del nivel freático. Sabemos calcular la presión manométrica en un punto por debajo del nivel, haciendo la cuenta densidad por gravedad por profundidad. Las dudas que aparecen son, primero, ¿la profundidad es negativa por estar debajo del nivel de referencia? Segundo, ¿la profundidad se mide desde el nivel de referencia, entonces vale 120 centímetros? La respuesta es, no tiene absolutamente nada que ver el nivel de referencia en el cálculo del potencial de presión. La profundidad se mide desde el nivel superficial del agua, desde el punto B, hacia abajo. Y es positivo, ya que a medida que aumenta la profundidad, mayor será la presión. El potencial mátrico solo existe en el punto A, que corresponde a una zona no saturada. Me dan el dato del diámetro promedio de los poros que contiene agua, así que podemos calcularlo con la expresión que ya hemos dado. Los puntos B y C se encuentran en una zona saturada, así que el potencial mátrico vale 0. Otro error muy común, pero muy común, es equivocarse en el signo del potencial osmótico. Y para colmo, los docentes somos gente sin corazón y damos como dato la presión osmótica. Tenemos que darnos cuenta que hay que cambiar el signo. Siempre será negativo. En este caso, vale menos 5000 pascales. Otro punto conflictivo es si tenemos que sumar o no el potencial osmótico para obtener finalmente el potencial agua. Si estamos analizando el movimiento de agua en el suelo y no del suelo a una planta, por ejemplo, no debe sumarse el potencial osmótico. Es incorrecto, ya que no existe membrana semipermeable, no hay fenómeno osmótico entre el suelo. Entre paréntesis, hay un fenómeno osmótico en, por ejemplo, las arcillas por su carga superficial, pero involucra un movimiento de agua desde puntos muy cercanos, así que no lo vamos a tener en cuenta. Algunos autores llaman al potencial sin el osmótico como potencial hídrico, para diferenciarlo del potencial agua. Pero si en un examen me dan la orden, calcule el potencial agua, debo sumar el potencial osmótico sin chistar. Pero si luego tengo que determinar hacia dónde se mueve el agua, suelo, tengo que sacarlo de la suma. Vuelvo a recordarles que si estuviéramos analizando la factibilidad de un cultivo, sí habría que considerar al potencial osmótico. Finalmente sumamos todos los potenciales y encontramos que el punto A tiene un potencial agua menor, por lo que el agua fluye espontáneamente hacia arriba. No es casual que los puntos B y C tengan el mismo potencial agua, ya que en la napa freática el agua está en reposo, o sea, está en equilibrio. En la figura se muestra un tensiómetro donde se mide la presión manométrica en el punto B con un manómetro de mercurio. La altura que sube el mercurio por sobre su nivel, en este ejemplo 10 centímetros, permite determinar el potencial mátrico en el punto A. Planteando que en el equilibrio el potencial agua es el mismo en el punto A, B y B', podremos determinar el potencial mátrico y el potencial agua en el punto A. Queremos obtener el potencial mátrico y el potencial agua en el punto A. Este problema es solo de ejercitación, porque a nadie se le ocurriría llevar mercurio a un campo. Hacemos una tabla con los potenciales de los puntos A y B. Una vez que el sistema llega al equilibrio, los potenciales agua de A y B son iguales. Igualándolos vamos a poder obtener nuestras incógnitas. Elegimos el nivel de referencia en el suelo. El potencial gravitatorio en A es negativo, mientras que el B es positivo. En A, el potencial de presión es 0, ya que se encuentra en el suelo no saturado. El potencial de presión en B es igual a la presión manométrica en B o en B'. Para calcularla necesitamos recordar nuestros conocimientos de hidrostática, estudiados en el CBC. Como esos conocimientos suelen ser escasos o nulos, lo dejamos para calcular en un ratito. El potencial mátrico en A es una de nuestras incógnitas, mientras que en B vale 0, ya que es agua, no hay interfaces sólido, líquido, aire.
no hay solutos disueltos, así que no hay potencial osmótico, tampoco hay membranas semipermeables. Finalmente sumamos los potenciales y obtenemos los potenciales agua en A y en B, en función de algunas variables que aún no conocemos. Este paso suele ser muy abstracto para un estudiante de primer año de la facultad. Muchos de ustedes se hubieran detenido al no saber calcular la presión manométrica en B. Cuando uno adquiere el lenguaje matemático puede continuar el cálculo hasta el final con letras, sabiendo que en algún momento se les ocurrirá cómo llenar los baches que fueron quedando, o dejará bien claro al corrector qué cosas le falta obtener. Como el sistema llegó al equilibrio, deben ser iguales los potenciales agua en todo el tensiómetro. Igualamos y nos queda una ecuación donde la única incógnita es el potencial mátrico en A. El potencial de presión en B no es una incógnita, simplemente hemos postergado su cálculo porque nos dio pánico la hidrostática. Dejo como tarea para el hogar calcular formalmente la presión manométrica en B y O en B'. Yo solo voy a emplear mi intuición para hallarla. En B', la presión manométrica debe ser negativa, ya que succionó al mercurio y lo hizo subir 10 centímetros por sobre su nivel. Esos 10 centímetros son una medida de la presión manométrica. Uno podría ya responder que la presión manométrica en B' es menos 10 centímetros de mercurio, o sea, menos 100 milímetros de mercurio. O calcularla como menos la densidad de mercurio por la gravedad por la altura. Reemplazamos en la igualdad de potenciales y despejamos el potencial mátrico en A. Les dejo a ustedes demostrar que el potencial mátrico en A concuerda con el valor de la presión manométrica en el punto A'. Finalmente, conocido el valor de potencial mátrico, podemos calcular el potencial agua en A.